tal? Muy buenas noches y bienvenidos a su cita diaria con Noticias Ceuta, hoy martes 29 de septiembre. La consejera de Presidencia, Mabel Deu, ha sido contundente en su intervención de respuesta a Caballas y a la oposición, que solicitaban una dotación económica a la ciudad para un centro de menores. La estrategia defendida por el gobierno local es establecer medios adecuados para impedir la llegada de menas, que los que lleguen de manera irregular retornen a Marruecos al amparo de los convenios suscritos, favoreciendo su reagrupamiento familiar. Y es que la Administración General del Estado, al tratarse de un asunto de inmigración, es quien se haga cargo y quien garantice el cupo de menas con estancia en Ceuta, en función de nuestra capacidad de acogida, además de compensar económicamente a la ciudad por esta carga extraordinaria. El modelo tradicional era, y actualmente mucho más, insuficiente para atender el nuevo perfil de estos menores de edad. La dimensión del problema de estos menores que emigran a nuestro país y que no quieren, en su gran mayoría, quedarse en Ceuta, señor Alí, excede del campo de nuestras propias fronteras, necesitando de la colaboración y cooperación tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea, que dispone de una competencia compartida para desarrollar una política común de inmigración. Pero es más, señor Mohamed, el reparto competencial entre las comunidades autónomas y el Estado exige más que nunca de una estrecha colaboración y un marco de cooperación consensuando entre todos los actores implicados, con el objetivo de garantizar que los niños y niñas reciban la protección que se merecen. Unanimidad de todos los grupos políticos al aprobar una propuesta de Medice para realizar una actuación que evite los vertederos improvisados o ilegales, una situación que ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos a retirar desde enero más de 3.000 toneladas de residuos procedentes de los mismos y que proliferan en varias zonas de la ciudad, como Arcos Quebrados, Príncipe, Juan 23 o Poblado de Regulares. Yo le puedo decir que a lo largo de lo que llevamos de año, llevamos 3.000 toneladas de residuos retiradas por parte de la ciudad. Esta mañana hemos podido conocer la inquietud del portavoz de la Asociación Ceutí de Estudiantes en representación de tantos y tantos alumnos de Ceuta que abogan por una enseñanza justa y de 6 horas para no estar en clara desventaja respecto a otras autonomías en las pruebas de la EBAU. Luchan por su futuro y ante la dejadez de la ministra de Educación, este jueves, día 1 de octubre, a las 7:30 han convocado una manifestación frente a la delegación del Gobierno. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Bienvenidos. El Pleno ha rechazado la propuesta de Caballas de incluir en el presupuesto la dotación económica para la construcción de un centro de menores. La responsable del área ha defendido la actuación del Gobierno en este área. Mabel Deu ha vuelto a recordar que esta competencia excede el marco de actuación de nuestra ciudad y vuelve a pedir ayuda al Estado. El Ejecutivo de Juan Vivas también exige el retorno de los menas que lleguen de manera irregular. También se exige el Ejecutivo local una compensación económica. Mabel Deu ha sido contundente en su discurso, aludiendo a la carga que soporta la ciudad y que no puede ser ilimitada. Es un asunto de inmigración, directamente asociado al funcionamiento de la frontera y de todos, señor Alí, actuando en consecuencia, lo que significa que también la Administración General del Estado tiene que asumir, por un lado y en beneficio del menor, procurar la reagrupación familiar y el retorno a su país de origen. Era la respuesta del equipo de gobierno a la propuesta de Caballas relativa a dotar al presupuesto de una partida para un nuevo centro de menores extranjeros no acompañados, ampliar la plantilla del área y diseñar un proyecto integral para estos. Una propuesta que ha sido rechazada. Para atender mejor a los menores, para mejorar en su formación y su integración social. ¿No será conveniente, tal y como marca la ley, tener un centro en condiciones, atractivo, que reúna todas las condiciones de ese espectro formativo y de integración social y que haga que los menores se queden en él? Los socialistas lo han apoyado, aunque MDIC se ha abstenido en lo que respecta a la construcción del centro. Vox ha votado en contra. Creemos que es de recibo que el Gobierno asuma con toda la responsabilidad y con toda la exigencia que requiere la ley esa competencia en menores.
Se preguntan ustedes por qué los menores están en la calle, que viven en unas condiciones infrahumanas. ¿Le querrá usted poner un palacio a los menas? Menos mal que ya no están en Envicesa, señora Lee. Menos mal. Porque esos menores viven hasta mejor que algún ceutí. Y en cuanto a la inclusión en el próximo presupuesto de la ciudad de la dotación económica para construir un centro nuevo, nos abstendríamos en ese punto del orden del día. Mabel Deu ha apuntado a que la dimensión del problema excede del campo de nuestras fronteras y ha señalado que el reparto competencial exige de un marco de cooperación con el Estado y otras instancias. Mabel Deu ha aportado algunos datos. En octubre había 283 menores. Se hicieron 894 traslados de menores que se evadían del centro. En febrero, 492 eran albergados en varios centros de la ciudad. El 25 de septiembre había 394 menores y en estos meses se puso en marcha el albergue de Piniers, teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia y con la frontera cerrada. Deu afirmó que no es justo que, suponiendo nuestra población el 0,02% de la española, soportemos el 4% de la inmigración y el triple de personas de lo que podemos. Una atención que supone más de 400.000 euros anuales. En cuanto a la plantilla del área, son 133 personas entre funcionarios y personal laboral, a los que se sumaron el año pasado 186 de personal temporal. Se invierten cerca de 9 millones de euros. Así las cosas, ha defendido la atención que se da aquí a estos menores y ha reprochado a Caballas que no piense en Ceuta. Y esos menores están aquí tutelados, teniendo familias muy cerca. Y tienen mejor protección y mejores cuidados que muchos de nuestros niños, señora Lee. Por eso le preguntaba qué quiere usted para nuestra tierra. ¿Hasta cuántos? ¿400, 500, 600, 1000? Y hablando de inmigración ilegal, una noticia de esta misma tarde: movida en las naves del Tarajal, donde se encuentran los inmigrantes ilegales cuya manutención y alojamiento sufraga la ciudad. Y es que, al igual que en Melilla, se ha puesto en marcha la repatriación de ellos tras conversaciones de los gobiernos de España y Marruecos. La identificación de este colectivo se está realizando donde los acoge el gobierno local. Ya dio detalles del procedimiento a seguir la delegada del gobierno de Melilla. El primer grupo que saldrá para Marruecos es de mujeres, cuyo número es indeterminado. Todos los retornados estarán sometidos al control del COVID. Melilla repatriará mañana 200 personas, siendo el contingente de los más vulnerables. Los nuevos grupos abandonarían la ciudad el 2 y el 4 de octubre, es decir, el lunes y miércoles próximos. Y no ha salido adelante la propuesta del Partido Socialista para establecer un sistema de dispensación de mascarillas gratuitos a la población. El equipo de gobierno ha recordado que a los más vulnerables nunca les van a faltar mascarillas. En cuanto tuvimos la oportunidad de comprar todas las mascarillas, está claro que empezamos a repartir entre todos los colectivos vulnerables. Es decir, dimos a la residencia de mayores unas 10.000 mascarillas quirúrgicas y otras 2.000, 3.000 FFP2. Al transporte público le poníamos en cada autobús las mascarillas para que nadie entrara sin mascarilla. A las comunidades religiosas, tanto cristianas como musulmanas, se le dieron más de 5.000 mascarillas. Nosotros hicimos ese reparto que usted está pidiendo ahora, que nadie pidió, y lo hicimos nosotros voluntariamente a través de las farmacias, y repartimos más de 5.000 mascarillas a las personas de más de 65 años. Esta es la respuesta del consejero de Sanidad a la propuesta socialista para establecer un convenio con el Colegio de Farmacéuticos para dar mascarillas a los más vulnerables. Nosotros abogamos por ese espíritu solidario de nuestra ciudad, de todos los ceutíes y aquellos colectivos que tienen más problemas para adquirir, para conseguir estas mascarillas, pues que sean suficientemente atendidos. MDIC y Caballas se han mostrado a favor, no así Vox y PP, mientras que los primeros apuntaban que debía ser el gobierno central el que debía facilitarlas. El equipo de gobierno apuntaba que a los más vulnerables nunca les van a faltar mascarillas. A ver si consigue que sea el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias el que financie las mascarillas para todos los ceutíes. Es inviable dar una mascarilla a la población general, como usted pide, pero está claro que a todos los colectivos vulnerables y a todas las personas que necesiten mascarilla, a las connotaciones de educación, por supuesto, que siempre las van a tener, y la ayuda nuestra por parte de este gobierno en relación a las mascarillas siempre la estaremos ahí.
Unanimidad para actuar contra los vertederos incontrolados. Todos los grupos han coincidido en continuar trabajando para erradicar estos puntos negros de la ciudad. En cualquier caso, desde el Ejecutivo se niega que haya dejadez de funciones en esta materia. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha retirado desde enero más de 3.000 toneladas de residuos procedentes de los vertederos ilegales que proliferan en las zonas, por ejemplo, de Arcos Quebrados, Príncipe, Juan Carlos XXIII o Poblado de Regulares. Vertedero que se detecta casi de manera inmediata se recoge. Hay algunos miembros de la Asamblea que hemos tenido contacto, que nos han enviado algunas fotografías y saben que al día siguiente ya no estaba. Es verdad que hay unas zonas en la ciudad que se han creado esos vertederos y se retira continuamente. Eso no quiere decir que ese vertedero está ahí y lo dejamos pasar, señora Abel. Yo le puedo decir que a lo largo de lo que llevamos de año, llevamos 3.000 toneladas de residuos retiradas por parte de la ciudad. Unanimidad de todos los grupos para apoyar la propuesta de MDIC relativa a estudiar la actuación destinada a eliminar los vertederos incontrolados. Nosotros consideramos que en vez de buscar culpables, que también, y que existen personas para llevar a cabo esa función, hay que encontrar soluciones. La situación se ha extendido de una forma importante. Pero también hay que encontrar a los culpables, porque de no encontrar a los culpables y a las personas que cometen estos actos incívicos, como usted bien ha dicho, esta ciudad se puede convertir más aún en una ciudad sin ley. Algo falla. Esto ya no es cosa del consejero del señor Di. Esto es que nos sentemos que tenemos muchos recursos destinados a esto, El consejero del área ha defendido la labor que se está realizando en este campo. Aquí se está haciendo un trabajo, un esfuerzo muy grande para intentar evitar todo este tema. El tema de los vehículos, estamos retirando, tenemos ahí un montón de expedientes. Hemos reforzado ya las 2 grúas que tiene Ángel Vicesa. Hemos reforzado también el personal que realiza los expedientes para que salgan antes. El Gobierno local ha defendido su actuación ante el inicio del curso escolar pese a no ser de su competencia. Ha recordado que han realizado un esfuerzo de 5,8 millones de euros y que mañana, en el expediente de modificación de créditos, se destinará 1 millón para la digitalización de los colegios. El Ejecutivo ceutí ha recordado que ha adquirido el material sanitario de protección para los centros y que será repartido por la Dirección Provincial del Ministerio. Ha sido en el Pleno donde se ha aprobado financiar medidas de protección de salud individual y colectiva en los centros docentes y poner en marcha un plan de ayudas a las familias sin recursos. Apoyo unánime de los grupos políticos a erradicar el botellón. El debate parlamentario coincidió en los perjuicios para la salud de estas prácticas. Por ello, se adoptarán medidas. La propuesta la formuló el Grupo Socialista y fue defendida por su portavoz Manuel Hernández. En el desarrollo del debate, el titular de la Consejería de Sanidad, Javier Guerrero, dio cuentas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo local en el pasado y las que aplicará de cara al futuro para el próximo año. Se hizo mucha hincapié en una medida complementaria que era la necesidad de dictar una campaña de concienciación sobre el consumo de alcohol. Está dirigida a la población en general y se prevé su difusión para el año 21. El quid de nuestra propuesta no es sobre lo que se ha hecho, sino que a partir de ahora, de la situación en la que nos encontramos especial, de pandemia, tristemente y lamentablemente, que se potencie precisamente esto. Usted mismo, como consejero responsable del área, pues ha dictaminado un decreto en el mes de agosto para efectivamente prohibir el botellón, ese consumo incontrolado. Nosotros decimos de que todos estos puntos que recogemos en nuestra propuesta es no desechar el antes, pero sí que hay un después a partir de esta pandemia. Es decir, que el que se produzca un botellón antes tenía sus consecuencias perniciosas, pero ahora que se produzca un botellón en estas circunstancias se agrava aún más. Se está trabajando la ruleta en la calle, potenciada, los medios que se están haciendo al no tener presencia activa, que se ha habilitado lo nuevo de la residencia de la juventud, que está, es decir,
que no es pasado, es que esto es futuro. Le estoy diciendo que todo va para el año 21 y que todas las propuestas van para el año 21, que hemos tenido reuniones este año con la Policía, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que todo es así, que evidentemente los botellones, si yo estoy de acuerdo, si los botellones hay que intentar una lucha contra ellos, pero ellos también se reinventan, saben reinventarse. Ya les he dicho que una de las reinvenciones son los pisos, alquilar un piso entre todos y meterse allí. Vamos a votar a favor de esta propuesta del Partido Socialista. Creemos que es importante concienciar sobre todo a nuestros mejores, a la totalidad de la población, pero sobre todo a nuestros menores de los efectos tan perjudiciales del consumo indiscriminado e incontrolado de alcohol. Además, la suciedad, como bien ha dicho el señor Hernández, se hace palpable, sobre todo en los fines de semana o los días puntuales, que hay mayor práctica de beber en la vía pública. Que se lo digan, si no, a los empresarios que ahora no pueden hacer su actividad en el poblado marinero, pero que con normalidad su día a día está repleto de pérdidas y disgustos y obstáculos por la práctica de este botellón. Y me alegra también que el señor Hernández hable de combatir el consumo de drogas. No obstante, cuando habla de medidas coercitivas y de carácter educativo, también le diré al señor Hernández que también hay que aplicar mucha más dureza con esas mafias del narcotráfico, que al final son las responsables de que nuestros jóvenes se droguen. Pero creo que no es positivo tampoco el que ellos piensen que les estamos tutelando. En ese sentido, todo lo que sea trabajar para luchar y para demostrarle los riesgos que corren, poniendo su vida, los riesgos que corre su vida cada vez que se forman pues esos botellones que terminan, desgraciadamente, en muchos casos de una forma muy desagradable, terminan en las urgencias de los hospitales. Creemos que es fundamental tener en cuenta su opinión. Otros temas de interés. La formación política Vox ha registrado hoy su moción de censura. España no está condenada, hay alternativa, han dicho. Santiago Abascal defenderá en el Congreso de los Diputados su candidatura como presidente del Gobierno. Los 52 diputados del grupo parlamentario Vox han registrado hoy martes la quinta moción de censura en democracia. Ningún otro gobierno en democracia ha acumulado previamente tantos motivos para la moción. La moción, como saben ustedes, es una reacción, un instrumento que tienen los grupos parlamentarios de más de 35 diputados, como es el caso de Vox, que piensan que ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas. En este momento que tenemos el peor gobierno posible, en el peor momento posible, creemos que es el momento óptimo para presentar esta moción de censura. Dicen que no van a seguir silentes e impávidos ante la mayor degradación de la vía nacional en muchísimo tiempo que ha experimentado en España en un año tan trágico. Cómo este gobierno socialcomunista se constituyó mediante el fraude al electorado. Un gobierno que empezó sustentándose en la mentira. Un gobierno que decía que no iba a pactar con los herederos de ETA. Un gobierno que decía que no iba a pactar con Podemos y acabó pactando con ellos. Un gobierno que está sustentado contra los enemigos de la libertad y de España. Ha añadido que España es el país con medidas más restrictivas para combatir el coronavirus y, en cambio, lidera los rankings mundiales de efectos catastróficos de la COVID, que somos líder en sanitarios contagiados y récord de ancianos fallecidos en residencias, 13.796 inmigrantes ilegales llegados a España hasta agosto de 2020 y una total falta de transparencia durante la gestión de la epidemia, además de ataques del Gobierno a la corona. Por todo ello, Santiago Abascal defenderá en el Congreso su candidatura. Juan Sergio Redondo, líder de Vox Ceuta, ha explicado a la televisión pública los motivos que justifican la moción de censura de su formación política contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, precisamente en una situación de conflicto por las protestas que se suscitan, que han afectado al jefe del Estado, y con la inhabilitación de Torra por el Tribunal Supremo por su reiterada rebeldía en el cumplimiento del ordenamiento constitucional. El objetivo del mensaje de Vox es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de desalojar al actual gobierno que nos está llevando al desastre y a la ruina, señala Juan Sergio Redondo en su valoración de esta medida de repulsa al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Ha llegado ese momento, creemos que es importante poner negro sobre blanco
que se identifique realmente el Gobierno, la labor que está haciendo este Gobierno, y que bueno, pues es necesario que se debata, que la gente vea cuáles son las respuestas que da el Gobierno a estos planteamientos que se van a hacer en esta moción de censura, y que bueno, pues es posible que no den los números, pero ahora más importante que los números es concienciar a toda la nación de la importancia en desalojar a este Gobierno nefasto que nos está llevando directamente al desastre y a la ruina. Otros asuntos de interés. El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones políticas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19, que regula el teletrabajo en el empleo público, con la finalidad de asegurar su normal funcionamiento e impulsar una nueva forma de organización y estructuración del trabajo para el mejor servicio a los intereses generales. En este orden de cosas, el Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de enero las medidas extraordinarias también de protección del alquiler de vivienda de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. Y otra jornada negra para la pandemia en nuestra ciudad. Hoy, 21 nuevos positivos y 6 curados. El total de casos activos es de 164. 21 nuevos positivos más de COVID-19 y 6 nuevos curados. Por otra parte, un paciente de COVID-19 ha precisado de ingreso hospitalario en planta del hospital y otro paciente más ha pasado de urgencias a planta. En el hospital a día de hoy hay 16 personas, 10 en planta, 1 en urgencias y 5 en la UCI. En lo que respecta a los casos activos de COVID en los centros escolares de la ciudad, a día de hoy son 10. El número de docentes asciende a 62 y 3 confinados entre el personal no docente. El número de alumnos positivos se eleva a 14 y los confinados suben a 323. El número de grupos cerrados son 10, 2 más que en la jornada de ayer. Según Vox, el Gobierno central niega que haya 2 marroquíes ingresados sine die en el hospital universitario. Este partido añade que el Ejecutivo tampoco se pronuncia sobre por qué hay bloqueada una habitación para uno de estos pacientes y su madre. Ante la pregunta de Vox, el Ministerio de Sanidad afirma que no le consta que haya ningún nacional marroquí ingresado desde 2015 que se niegue a abandonar su habitación del hospital. El paciente más próximo a la descripción formulada se halla en estado vegetativo. Eso apunta el Ejecutivo Central en respuesta a la senadora por Ceuta. Sin embargo, obvia, según Vox, que la madre de este paciente en coma tras un accidente es la que se niega a volver a Marruecos porque no podría darle la atención que requiere y que incluso, según este partido, el INGES ha bloqueado la habitación. También elude el Gobierno, en palabras de Vox, hablar de otro paciente marroquí con problemas de visión que fue intervenido a principios de año en el hospital y que tras recibir el alta no ha abandonado la habitación. La senadora Yolanda Merelo hablaba del gasto que supone atender a estos ciudadanos marroquíes. A su juicio son 549 euros en el caso de hospitalización general y 1.284 euros en la unidad de cuidados intensivos. Otros asuntos. CESIF ha solicitado a la dirección de Ingesa la compra de test rápidos de antígenos para detectar la COVID-19 como estrategia de detección precoz necesaria para el servicio de urgencias del Hospital Universitario por su rapidez, fiabilidad y bajo coste. Según el sindicato, con esta prueba diagnóstica se estaría prestando una mayor calidad de servicio a los usuarios, dada la inmediatez de sus resultados, además del alto porcentaje de fiabilidad, una sensibilidad del 93,3% y una especificidad del 99,4% en personas con sospechas de haber estado expuestas al virus o que presentan síntomas. Sobre el impago de la nómina del mes de septiembre a los interinos, la Asociación Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta ha mostrado su malestar y asombro por cómo se están gestionando las cuestiones educativas desde hace ya algunos meses. Esta entidad ha apuntado a la falta de organización y de previsión de las administraciones responsables. La Asociación Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta ha puesto de manifiesto su profundo malestar y asombro por el impago de la nómina del mes de septiembre a los interinos.
Según añade, aludir a problemas técnicos es una afirmación demasiado genérica y con poco fundamento para explicarle a más de 300 afectados que no cobrarán su mensualidad en tiempo y forma. Información además que en ningún momento se llegó a comunicar de forma oficial a los afectados. Esta entidad muestra también su estupefacción porque se usó como excusa el hecho de que el día 2 de septiembre fuera festivo. Así las cosas, esta plataforma afirma que estos hechos denotan una aparente falta de organización y de previsión de las administraciones responsables y la también aparente poca empatía por solucionar un trámite que repercute en contra de unos 300 trabajadores públicos que ahora más si cabe y con las complicaciones causadas por el COVID-19 están demostrando su máxima entrega hacia su profesión. Esta mañana hemos podido conocer la inquietud del portavoz de la Asociación Ceutí de Estudiantes, en representación de tantos y tantos alumnos de Ceuta, que abogan por una enseñanza justa y de 6 horas, para no estar en clara desventaja respecto a otras autonomías en las pruebas de la EBAU. Luchan por su futuro y ante la dejadez de la ministra de Educación, este jueves día 1 de octubre a las 7:30 han convocado una manifestación frente a la delegación del Gobierno. Desde que se dio a conocer que íbamos a tener 3 horas, pues ya hubo cierto malestar entre los alumnos de segundo bachiller. Concretamente, ya en mi clase hubo cierta queja. Simplemente Andalucía, como es comunidad autónoma, pues hizo lo que ellos creyeron oportuno. Y como nosotros dependemos de Madrid, pues Madrid decidió sobre nosotros. Problema que para los exámenes de la EBAU, de la PEBAU concretamente, pues el temario es el mismo que el nuestro. Entonces nosotros pensamos, bueno, si el temario va a ser el mismo y tenemos la mitad de horas que van a tener ellos, ¿cómo es posible que lleguemos a tener el nivel que van a tener ellos? Mi futuro depende de ellos, mis sueños y mis aspiraciones dependen de ellos y yo no voy a permitir que esto siga siendo así. El planteamiento yo creo que le corresponde el deber, en este caso a la ministra, porque nosotros venimos aquí, lo que venimos es a estudiar y no a hacernos cargo de nosotros mismos, porque nosotros como dependemos del Ministerio de Educación, que sea el Ministerio de Educación quien dé las soluciones. Yo creo que es su deber, porque para eso están. La solución tiene que pasar por ellos, no por nosotros. Más cosas, ambiente caldeado y desesperación. Los estudiantes de enfermería a punto de abandonar Ceuta ya que siguen sin noticias de Ingesa y con la incertidumbre sobre si podrán hacer sus prácticas en la ciudad. Muchos de ellos se están planteando pedir sus prácticas fuera y marcharse. La próxima semana se vuelve a abrir convocatoria para solicitarlas en otras ciudades. El planteamiento de los estudiantes es que se establezcan cupos de prácticas tal y como dictan las medidas sanitarias. Más cosas, la Policía Nacional ha detenido a 2 menores de edad y un adulto como presuntos autores de un robo con fuerza en la empresa naval Medgate, situada en Muelle Alfau. Los hechos ocurrieron en agosto cuando varios jóvenes accedieron a la zona naval en la que se encontraban varias embarcaciones de gran valor económico. Los mismos accedieron al recinto forzando los candados de acceso y saltando las vallas que protegían dicho lugar. Tras encontrarse en el interior y observar los objetos que había en estas embarcaciones, procedieron a sustraer diverso material náutico, entre ellos un sonda Garmin, accesorios de pesca, emisoras, varios televisores y otros objetos de valor. Bien, y momento ya para conocer el tiempo para los próximos 2 días. Atentos. Mañana miércoles tendremos intervalos nubosos con alternancia de sol a lo largo de todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 27 de máxima. Vientos de levante. Respecto al jueves, un escenario muy similar, como están viendo, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 26 de máxima. Vientos de poniente. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Puya, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 935-935. Sepan que mañana a las 9 de la noche en el santuario de Nuestra Señora de África, el Pleno del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad
celebrará Santa Misa de Espíritu Santo oficiada por el vicario general y director espiritual de la cofradía, Francisco Fernández Salcedo, con motivo de la apertura del año cofrade 2020-2021, un acto que respetará las medidas COVID decretadas por Sanidad. Y bien, es todo por el momento. Les dejamos, como siempre, con el bloque deportivo y con nuestro compañero Jorge Castro. Muy buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Continuamos con misma protagonista, Isabel Contreras. Así es, la Ceutí, que nos ha contado sus sensaciones después de ganar esa medalla de plata en la Copa del Mundo. Pues muchísimas gracias, Jorge, estaremos muy bien atentos, y a ustedes gracias por seguirnos, por acompañarnos cada día, y disfruten de la noche. Hasta mañana.